principalmente porque vamos a hablar en Cristología vamos a estar hablando de las naturalezas de Jesús, su naturaleza humana, su naturaleza divina, y cómo son importantes para nuestra fe. Todo eso. Va a llegar un momento que ustedes van a ver que hay cosas que van a decir, ¿cómo creemos en esto? Por la fe, no hay otra cosa. No hay otra cosa. La Biblia explica hasta aquí, es hasta aquí que yo voy. Lo que la Biblia nos habla, lo que la Biblia nos enseña, vamos. Lo que la Biblia no nos habla, no vamos a inventar, no vamos a crear. Vamos dentro de las Escrituras. Por eso vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase. Aquí estamos por iniciar la clase de Cristología. Te alabo por los que aquí ya llegaron. Te alabo por los que están para llegar. Te pido que nos des sabiduría a mí para transmitir esta enseñanza y a tus hijos para comprender lo que va a ser dicho. Espíritu Santo, te pedimos de estar con nosotros y de estar instruyendo nuestras vidas y capacitándonos para aprender más y más de ti. Te alabamos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a iniciar hablando sobre Cristología. Y claro, la primera cosa que vamos a iniciar, que está en la apostila de ustedes, es la definición de lo que es Cristología, esta materia Cristología. Yo ya prácticamente empecé a decirles, la Cristología estudia las naturalezas de Cristo. Las naturalezas, ¿por qué las naturalezas en plural? ¿Quién me sabe decir? Humana, porque son dos, humana y divina. ¿Por qué sería importante entendernos que Jesús es hombre y al mismo tiempo es Dios? ¿Por qué para nosotros es importante esto? Y porque él convivió, él nació de un vientre, como los otros hermanos de él después, y tuvo convivencia como tiene toda la familia. Sí, esto seguro, pero esto habla de su naturaleza humana. Por eso, entonces, hombre, por eso sí, pero la pregunta que yo hice, bienvenida, la pregunta que yo hice, ¿por qué para nosotros como iglesia, como cristianos, es importante estudiarnos que Jesús era hombre y era Dios al mismo tiempo? ¿Por qué es importante? Para que entendamos, para que nosotros podamos ser salvos. Porque si Él no... Para entender el por qué es todo. Una por vez. Para que podamos ser salvos, ¿por qué? Porque Él en su forma de Dios no nos iba a poder. Entonces tenía que serse hombre para Él ser, vamos a decir, el Cordero que fue el que nos libró de los pecados. Ok, era necesario que fuera hombre para poder cumplir los propósitos del sacrificio, los propósitos de Dios. Bueno decir esto, porque la primera cosa que siempre hablo, ¿a quién fue pago la deuda? A Dios. Jesús no pagó deuda a Satanás. No. Ya hablamos sobre esto, ¿no? La deuda es con el propio Dios. Más para esto, Él tendría que ser hombre. Sí. Entonces, nuestra salvación, la salvación humana, está basada en el hecho salvación, ¿cierto? La salvación humana está basada en el hecho de que un hombre murió por nuestros pecados. Pero ¿por qué es importante también que Él sea Dios? Esto también está en la salvación. Es importante ¿por qué? Porque la naturaleza divina es que nos muestra el sacrificio que fue hecho por Jesús. Porque de hecho Él era Dios y se humilló encarnando como hombre para hacer este sacrificio. Es importante entendernos lo que Él tuvo que dejar. La Biblia dice que Él dejó su gloria, dejó su trono, dejó su gloria. Hay un texto que vamos a usar dentro de un rato que habla que Él vació de sí mismo. ¿Entienden? Entonces Él dejó su gloria, hizo este sacrificio de humillación para morir por nuestros pecados. Entonces
Entonces el hecho de que Dios es extremadamente importante para nosotros. Y también el hecho de que aún siendo humano, Él se hizo humano 100% hombre, Él solo pudo hacer este sacrificio por nosotros. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Nunca pecó. Porque si fuera solo un hombre, por ejemplo, Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista fue extraordinario, ¿no fue? La madre era estéril. El Señor profetizó el nacimiento de Juan el Bautista. Y el Señor dijo, el propio Jesús dice que de los nacidos de mujer, ninguno fue tan grande como Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué Juan no podría morir en la cruz del Calvario por nosotros? Porque él no era el Mesías. Sí, no era el Mesías, fue corta, ¿verdad? Él no era el Mesías. Mas hay un otro motivo. ¿Cómo fue la concepción de Juan el Bautista? Un milagro. Fue un milagro, pero Estaba estaba involucrado Hombre y mujer. Juan el Bautista, nacido de mujer en el sentido porque él fue creado, concebido de forma natural, ¿no? Él fue concebido y la Biblia dice, el propio David que habla sobre esto, en pecado fui concebido, en pecado me generó mi madre. O sea, ¿por qué en pecado? No es porque el sexo es pecado. No, es porque los padres estaban, vamos a decir, bajo el sexo. No, estudiamos esto, estamos estudiando esto en los jueves, ¿sabe? La cuestión del sexo no es pecado dentro del matrimonio. Pero la verdad es que toda esta relación pasó a ocurrir después del pecado. Entonces, todo lo que nace de hombre y mujer a través de Adán ya nace con la semilla pecaminosa. Entonces, Juan no podía hacerlo. Mas Jesús fue generado en una mujer, pero fue generado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, esto hace con que Jesús nunca haya pecado. Pero Jesús podía pecar. Sí. Qué bueno que ustedes fueron todas muy seguras en esto. Sí que podía pecar. Él podía pecar. Él optó por no pecar. Si él no pudiera pecar, porque las personas pueden decir, mas él era Dios, nunca iba a pecar. No. Pero fue hombre. Fue hombre. Tanto que el capítulo 4 de Marco va a hablar que Satanás fue tentar a Jesús. Y tentó bastante, Lo puso en 3 situaciones que Jesús podía mucho bien, porque estaba hambriento, 40 días sin comer, el cuerpo físico estaba débil. Entonces, él podría haber pecado, mas no pecó, pero podía. La naturaleza humana estaba en él para hacerlo. Entonces, Jesús tuvo todas las cosas que nosotros vivenciamos. Humanamente él lloró, humanamente él tuvo hambre, humanamente él tuvo frío, humanamente él fue tentado, él tuvo que crecer igual a nosotros. Tenemos textos que hablan de Jesús con 12 años, ¿entienden? Entonces Jesús tuvo todo, infancia, adolescencia, juventud y vida adulta. Solo no fue anciano porque murió con 33 años. Mas toda la vida humana que Jesús vivenció. Podía pecar, podía, mas no pecó. Y por eso pudo cumplir el propósito de salvación por nosotros. Porque es importante entonces entendernos las dos naturalezas, porque juntas ellas completan lo que llamamos de, ¿dónde está el que puede? Aquí. Juntas ellas cumplen el propósito de salvación. Y este propósito de salvación es el nombre de una otra doctrina, porque estamos estudiando cristología, ¿cierto? Sí. La cristología, El Cristo, sobre Cristo. ella complementa para nosotros lo que llamamos soteriología. Esta estudia las naturalezas de Cristo. Está todo en el material de ustedes. Sí, Naturalezas. acá. Y esta, la doctrina
de la salvación. Para podermos estudiar la doctrina de la salvación, tenemos que antes entender que Jesús tenía las dos naturalezas, humana y divina. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte que nosotros tenemos que estar mucho conscientes de eso. Eso está en la apostila de ustedes, en el material de ustedes, pero es bueno siempre dejar, yo las tengo acá, pero yo siempre dejo algo aquí preparado. Entonces, esto para nosotros es la importancia de por qué tenemos que estudiar la cristología. ¿Qué dices? Doctrina. 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 Apaga la U y poner la C. Ah, es doctrina. Sí. Doctrina. Es. Doctrina. Ok. La pastora tiene que aprender mejor ese español. Ok. Entonces, esta es la primera parte para que entendamos. Porque puede ser que alguien pregunte, ¿por qué tengo que saber esa cuestión de que Jesús era hombre, que Jesús era Dios? Porque si Jesús no era hombre, Él no pudo hacer la obra de salvación. ¿No es verdad? Sí. Si Él era solo hombre, nacido de hombre y mujer, no podría ser. Que él tenía que resistir todo. Él tenía que resistir, pero podía pecar. Sí, pero Sí. para mí existía, por ejemplo, las peleas de las familias. Oh, los imagine. hermanos. Y para mí la Sí. mamá los defendía y los mandaba a dejar tranquilos. No me imagino porque la Biblia no habla. La Biblia no habla porque no tenemos registros de la adolescencia de Jesús. Sí, Pero para mí hay un fue momento, por especial. ejemplo, hay un momento que a los 12 años, cuando Jesús sí queda perdido y sí queda en el templo, Sí. que cuando la madre de Jesús le va a buscar y lo encuentra y dice, ¿cómo es posible que tú estabas aquí, hijo? ¿Cómo me haces esto? Y Jesús le contesta de una forma un poco así dura, ¿no? Sí. Porque dice, ¿por qué estabas preocupada? ¿No sabías que yo tenía que estar haciendo las cosas de mi padre? Claro. Así que para un Era chico de especial, 12 claro, años, responder así. la forma como Era contestó para la mal. mal. Pero culturalmente también la cultura oriental, ¿no? La cultura de allá, las mujeres no tienen mucha. Los hombres tienen Los más. hombres suelen hablar con las mujeres de Sí. cualquier forma. Si nosotras aquí sufrimos, imagínense para que la cultura, que la mujer no significa nada para ellos. Y ahí creo que se la iba respetando, entendiendo realmente que estaba para una misión. Sí, pero Tanto también pienso gozaba que el ella, primer milagro. pero pienso también que Divino. ella lo doctrinaba, porque era su papel. Ella También, tenía que madre. educarlo como un hijo común. Pero dijiste una cosa muy interesante, no debe haber sido fácil para Jesús No. dentro de la familia, porque sabemos y vemos por ejemplo el Evangelio de Lucas, que yo ya prediqué acá, habla de momentos que los hermanos Sí, de lo Jesús persiguen, contendían sí. contra él. Entonces, imagínense cómo era para él convivir dentro de la casa. Otra cosa, el Jesús hombre era aquel que debería ser el responsable por la familia. Y segundo los historiadores, José, el marido de María, murió muy temprano. Y María quedó viuda. ¿Por qué podemos entender eso? Porque si María no fuera viuda, José estaría con él en la cruz o caminando en los lugares donde Jesús aparecía. Y en ningún momento José va a aparecer, solo en el tiempo de la infancia de Jesús. Puede ser que decía, era conocido como carpintero también, José, hijo de José Carpintero, Jesús. Él era No. conocido como carpintero porque era hijo de José, mas también porque ejercía la profesión. Sí. Su padre enseñó la profesión. Ahora déjeme decir que tú sacaste una cosa muy interesante. Esta palabra carpintero, segundo hoy en día están utilizando eso. El carpintero es una palabra que la Biblia hubo traducciones, ¿cierto? Las traducciones pasaron de hebraico para griego, de griego para los idiomas antiguos, después por latín, y de latín fueron siendo traducidas. Dicen algunos historiadores y algunos teólogos, porque esto cambia un poco lo que nosotros entendemos acerca de la profesión de Jesús y del Padre de Jesús. ¿Por qué? ¿Puedo apagar esto? Jesús era carpintero, según nuestra traducción, todas las
traducciones latinas van a usar la palabra carpintero, ¿cierto? Solo que la palabra carpintero viene también de lo inglés carpenter. Y la verdad, nosotros siempre parábamos para imaginar, y esto yo escuché de un gran teólogo y también un gran, ¿cómo se dice la palabra? Historiador, más arqueólogo, que se llama Rodrigo Silva. Él es brasileño, pero es muy bueno las enseñanzas de él. Y este hombre dice que esta palabra carpintero en el original no es carpintero que trabaja con madera. Nosotros pensábamos que Jesús hacía mesas, sillas, pero segundo el original, esta es la palabra carpintera, que Jesús era la verdad un constructor. Él trabajaba con madera, más trabajaba con piedra, trabajaba con todo lo que existía en la época y construía casas. Entonces la profesión de Jesús es distinta de la mente de nosotros, que pensábamos siempre, Jesús hacía todo esta parte de madera, pero esta palabra para el original no es el carpintero que trabaja solo con madera, es un constructor, un arquitecto. Sí, un arquitecto, es aquel que trabaja, que ejecuta, ¿no? Claro. Es mezcla arquitecto con albañil, Sí, con todos todo. juntos. Entonces Jesús era esto, y nosotros acabamos pensando que la palabra carpintero sería solamente quien trabaja con madera. Entonces la idea, y yo tuve esta idea por un tiempo, es que Jesús era aquel que construía mesas, sillas. Entonces, pero no era esto. Ahora imagínense, si José muere, Jesús era el hijo más viejo, mayor. ¿Quién tendría que cuidar de la familia? Pero Jesús deja casa con 30 años y sale para cumplir el propósito de Dios. Y al salir de su casa y andar por varios lugares, trayendo personas consigo, comiendo en otras ciudades y predicando el evangelio, sus hermanos se quedaron rabiados con él, porque no cumplió el propósito de cuidar de la madre, no cumplió el propósito de ser el que cuidaba de la familia y estaba por ahí predicando para todos. Entonces Jesús tuvo mucho que luchar y pelear dentro de casa, mas no pecó. Imagínense, ¿no? Interesante. Ok, puede preguntar. Sí, por eso lo que él vivió. Pero digo yo, en la familia, se supone que si venían, vamos diciendo, que sabían que él no había sido concebido normalmente, que era hijo de la profecía, en la casa entonces, nada. Bien, María y José lo sabían, mas si María pasó esto para sus otros hijos, no sabemos. Porque la verdad que sería algo complicado que ella, toda vez que tuviera sus hijos, dijera, mira, no lo molesten. No molesten o no peleen con Jesús porque Él es distinto. Esto ya haría con que los otros se molestasen con Él. Tal vez cuando crecieron los hermanos, María tal vez haya contado, mira, cuando yo era jovencita, tuve una visión y Dios me dio esta palabra y todo esto, entonces Jesús Claro, tiene un la historia ministerio. que se iba contando de boca en boca. Es probable que ella haya hablado para sus hijos, y esto también fue un motivo de pelea. Y sí, Esto también, porque acaba que dice el hijo elegido, porque el preferido, Los celos, la todo envidia, esto, exactamente. O ahí se dieron cuenta en el primer milagro. Pero se dieron cuenta, más estaban arrabiados con Jesús, y esto vemos a través de Lucas, que estaban arrabiados porque dijeron a Jesús, todos que hacen las cosas que tú haces aparecen para todos, para ser reconocidos, y tú te ocultas. Lucas habla sobre esto. Si no me falta la memoria, capítulo 7, que yo prediqué aquí para ustedes, de un estudio sobre la familia de Jesús. Y los hermanos de Jesús dijeron, ¿por qué tú no vienes a Jerusalén? ¿Por qué no apareces ahí donde están todos? Porque las cosas que tú haces, todos tienen que saber. Entonces los hermanos de Jesús no entendían, tanto que la Biblia dice, o mejor, nos va a contar la historia también, que los hermanos de Jesús solo se convirtieron después que Jesús murió y resucitó. Santiago, por ejemplo, que era hermano de Jesús, ustedes saben de esto, ¿no? Santiago, el autor de la carta de Santiago, era el medio hermano de Jesús, era hijo de María, era
era hijo de María y José y era medio hermano de Jesús, el Santiago que escribió la carta. ¿Por qué pasa eso, pastora? ¿En qué sentido? Claro, que se convierten después de que la persona no está. Porque había esta pelea. Yo lo aplico como la Sí. vida de uno mismo, ¿no? Porque había Buscaba estos al Señor, celos. nadie buscaba, bueno, ahora, gracias a Dios, somos varios que buscamos al Y en Señor. el caso, ¿sabe Pero por ese qué, tiempo- Mari? En el caso de Jesús, es porque después que Jesús resucita, ellos creyeron que Jesús era un Mesías. Porque antes él sabía que Jesús era un profeta, un maestro, una persona capaz de hacer milagros. No, Ellos miran no. todo esto. Mas había personas que hacían Que otras hacía, cosas. claro, ¿verdad? en nombre de Era un Dios. hombre. Era un hombre. Mas cuando Jesús resucita y pasa a aparecer en cuerpo, que vamos a estudiar sobre esto, cuerpo físico más glorificado, y ellos también van a ver, porque María va a estar ahí, donde Jesús va a aparecer en el capítulo 2 de Hechos. Entonces, en todos estos lugares en que Jesús aparece, para ellos fue el fin, no daba para no creer. Porque Jesús murió, ellos sabían que Jesús había muerto en la En la cruz. cruz. Exacto. Y ahora Jesús estaba vivo nuevamente. Entonces no había como no creer. Sí, Santiago, que escribió la carta de Santiago, hermano, medio hermano de Jesús. Y había otro que era medio hermano de Jesús, está en la Biblia, ¿quién sabe? No. Y escribió también un libro, una carta. Una carta. Sí, otro medio hermano de Jesús. Misionera no puede decir. Tito Ella no. está calladita. ¿Ah? Tito no. No. Pedro no. No. Ay, escribió una carta. El primero es Santiago, ¿cierto? Santiago, el Santiago que quedó, el Santiago que está en Hechos, no el hermano de Juan que murió por Herodes. El Santiago, no. Judas. Judas. porque Y el Judas que escribió no es el Judas Iscariotes, es el otro Judas que escribió la letra, la carta de Judas. Ella era medio hermano de Jesús también, era hermano de Santiago, según los historiadores. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, parece que no fue tú que me preguntaste la otra vez, pensaba que Judas Iscariotes había escrito este libro, ¿se acuerdan? Me parece que tú preguntaste. Sí. Y muchas personas piensan. Iscariote fue el que traicionó. Fue el que traicionó. Enseguida, después antes de que muriera, ya murió. Muchos piensan esto, pero no. Ese Judas era hermano, medio hermano de Jesús, hijo de María y José. ¿Ok? Judas y Santiago. Judas y Santiago. ¿Había otro no? No, había otros hermanos y hermanas también, pero los que porque sabemos que era medio hermano de Jesús por los historiadores, por los padres de la iglesia, Judas y Santiago. ¿Ok? Entonces vamos ahí. Entonces Jesús era hombre. Bueno, entonces vamos a entender. Siempre decimos que era su nombre Jesús, ¿cierto? Mas ¿de dónde viene entonces este nombre Jesús? Este nombre Jesús es el nombre humano de Jesús. El nombre humano de Jesús. ¿Por qué el nombre humano? Vamos, alguien, abra la Biblia, por favor, en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y otro abra la Biblia en Lucas 1:31. Mateo 1:21 y otro en Lucas 1:31. ya abrí Mateo. Mateo, puede leer. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Entonces ese nombre Jesús, que es el nombre que María recibe del ángel Gabriel para poner en su hijo, es el nombre humano de Jesús. Y él tiene un significado. En Mateo 1:21 el significado ya es dado, porque él salvará a todos. Entonces el nombre Jesús significa Dios es salvación. Ajá. ¿Ok? Ok.
Este es el significado de su nombre humano. Este nombre Jesús, aquí para nosotros, escrito en español, Jesús, también, la verdad, cuando fue profetizado, fue dicho, fue escrito en el Nuevo Testamento en griego, ¿ok? Fue escrito en griego. Más también era escrito en hebraico. ¿Cómo sería el nombre de Jesús en hebraico? ¿Cómo habló el ángel para María? Yeshua. 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 Es el nombre de Jesús en hebraico, en hebreo. Que también en griego se escribe así. Solo un momento, porque griego es griego. Aquí. Si ustedes no necesitan escribir, si no consiguen, no pasa nada. Es más para tenernos escrito. Ok. Todo ese nombre humano. Este es el nombre de Jesús en griego y el nombre de Jesús en latín es Iesus. Entonces, esos son los idiomas que vamos a encontrar en la Escritura. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, si se habla el nombre Jesús, está escrito de esta forma. Que la verdad no está escrito de esta forma, es más distinto. Pero en hebreo sería Yeshua, en griego, que sería Jesús, pero no se la pronuncia aquí, y Jesús en latín, ¿ok? Y significa Dios es salvación. Que era para decir el ministerio, perdón Karina, el ministerio que Jesús iba a actuar porque él iba humanamente salvarnos de nuestro pecado. Entonces el nombre que el ángel da a María para poner en él sería justamente este nombre que significa Dios es salvación. Este es el nombre humano. Escriban y después vamos más adelante. Era una indicación del ministerio de Jesús, ¿ok? Porque su ministerio sería salvar a todos de sus pecados. Este sí, no necesitan escribir porque no es fácil, para escribir eso. Yo aprendí a escribir mi nombre en griego, hermanos, estos días. Y en latín. Porque cuando fue a hacer la traducción, sí quedó Jesús, que es el nombre que nosotros conocimos. Y también en casi todos, a mayor parte de los idiomas, porque en latín es Jesús, en portugués Jesús, en inglés Jesus, ¿no? Jesus. Entonces es muy parecido en prácticamente todos los idiomas. ¿Alguna pregunta cuanto a esto? ¿No? No. ¿Puedo apagar? Sí. Ok. Mas ¿cómo conocimos Jesús? Él es conocido como Jesús Cristo. Cristo. Vamos ahí. Vamos a ver. Jesús Cristo. Jesús Cristo. ¿Y Cristo es un nombre? No, ¿Lo que es Cristo? el ungido. El ungido. Entonces sería un título, ¿cierto? Sí, Un título. el elegido. El ungido. Que también para los judíos era el Mesías. Claro. Que significa la misma cosa, el ungido, ¿ok? Aquí también yo tengo escrito en griego, en hebraico, pero no necesita que estemos escribiendo esto todo el tiempo. Apenas sabemos que Cristo no es el nombre de Jesús. Su nombre era Jesús, el nombre humano. Y Cristo era su título. Él era el ungido de Dios. Él era el Mesías. Él es conocido también de otra forma. Jesús Cristo, Jesús de Nazaret. ¿Y por qué llaman Jesús de Nazaret? Porque los padres eran de Nazaret. ¿Por qué? Los padres eran de Nazaret. Los padres, muy bien, Lilia.
Aleluya. Vi la novela. No, ¿saben por qué? Porque algunos podrían, y ya escuché a alguien decir, porque era nazareno. Nazareno en el sentido de el voto de nazareno, ¿no? Que era el voto, que era nazireo, o sea, nazireo. Y no tiene nada que ver. Era Jesús de Nazaret, conocido de Nazaret, porque vivió su buena parte de su vida en la ciudad de Nazaret. Y la ciudad de Nazaret, hermanos, era una ciudad un poco marginalizada. Lo que no entiendo nunca es por qué le Sí. decían el Galileo también. Le decían. Porque era de la región de Galilea. Ah, El Galileo. Y la Galilea era una región que también era muy marginalizada. Bueno, es lo mismo que decir el santafesino, y son de las parejas. Ah, sí, más o menos estos, Claro. santafesinos. Y era una región marginalizada y la ciudad de Nazaret era más marginalizada aún, porque no era una ciudad bien vista. Tanto que cuando el discípulo Natanael, va a hablar con, no, Andrés que va a llamar a Natanael, Ajá. que dice así, mira, encontramos aquel que profetizó Moisés, Jesús de Nazaret. Y entonces Natanael dijo, oh, y de Nazaret puede venir alguna cosa buena, porque era una ciudad marginalizada. Por ejemplo, hay en Argentina una ciudad que las personas todavía que hablan de esta ciudad digan así, ¿de dónde viene? Buenos Aires. Buenos Aires. Nosotros decimos de Buenos Aires. Y los de Buenos Aires diciendo de acá. Del interior. Fue Felipe, gracias. Siempre confundo, Andrea o Felipe. Entonces, aquí puedo pagar, ¿cierto? Sí. Entonces entendemos que Jesús es un hombre humano y Cristo era su título. ¿Qué pasó? No es hablar de borrar. ¡Ay, borrar! Enséñenme, Porque chicas. ellos se ríen, pero no le dicen. No me dice nada, no quiere hacer la corrección, chicas. ¿Ah? Ya me dijo. Ay, perdón, ya no escuché. Borra. Borra. Esto va a quedar ahí registrado. Borra. Borra. para nosotros es difícil esa nombre. No, es difícil es aprender otro idioma, hermanos. Es terrible. Más todo bien. Entonces vamos a ver. Estaremos estudiando exactamente sobre esto. Jesús, el Cristo, el ungido. Ahora vamos a ver entonces Jesús como hombre. Algunos textos que muestran que Jesús era hombre, ¿no? Y por ser hombre consiguió hacer la obra de salvación para nosotros. Por ejemplo, Jesús come hombre. Vamos a leer Romanos 5, alguien habla en Romanos 5, 12 a 19. Van a tener que leer. Pastora, esos versículos que está diciendo están acá. No, es bueno escribir. Entonces los otros dos que no escribí no. No, los otros dos también no están, perdón. Sí, hay que escribir. Mateo 1, 21 Y Lucas. y Lucas 1, 31. Estos versículos son versículos que muestran el nombre humano de Jesús. Mateo 1, 21 y Lucas 1, 31. Es que algunos versículos sí están ahí, pero otros no. Y el título, Romanos El título Cristo. y hay versículos que Jesús Cristo. cuando Sí, pusieron, vamos a leer ahora algunos que van a hablar Cristo también. Ah. Romanos 5, 12 a 19. Romanos 6, 23. Otro abre Romanos 6, 23. Y otro abre en 1 Corintios 15, 21. ¿Ok? El primero que vamos a leer es Romanos 5, 12 a 19. ¿Quién puede leer? 5, 12, 19. Eso. ¿Estás seguro que es Romanos 6 al 23? 6, 23. Romanos El segundo. 6, 23 es el Ah, segundo. sí, Sí. Y después el otro Romanos. El otro es Romanos 5, 12 a 19. Y 1 Corintios 15, 21. Habla de Jesús como hombre y ejecutando como hombre la salvación sobre nosotros. Puede ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abandonaron mucho más abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Entendieron? Él habla de Jesús. Pablo, que está escribiendo Romanos, dice que Jesús, el hombre. Él dijo que Adán era la figura de lo que había de venir, que era Jesús. Adán fue el primer hombre concebido también de forma extraordinaria, porque Adán no tuvo el nacimiento que era hombre y mujer que generaron, fue hijo de Dios, así como el propio Jesús. Mas Adán pecó y él era figura, y por él trajo el pecado a todos los hombres. El pecado de él trajo para todos los hombres el pecado original. ¿Entendieron? Así que por un hombre, Jesús Cristo, que habla su nombre y su título, Jesús Cristo, él pudo hacer la obra de salvación sobre nosotros. Jesús Cristo, el nombre y el título. O sea que muchos empezaron a colocar después de la justificación. Hay muchos se dan cuenta que era Cristo, Que era el Cristo. Sí. Después, ¿qué pasó? Que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque él hizo la obra de salvación a través de la muerte en la cruz. ¿Ok? Mas él era hombre. Entonces estamos viendo textos que muestran a Jesús como hombre. ¿Ok? Porque era necesario. Ahora vamos a leer Romanos 6:23. Puedes leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, ahí están los dos títulos. Y él pagó el nuestro pecado en la cruz. ¿Ok? Entonces, el salario del pecado sería la muerte, mas él pagó este salario por nosotros. Él murió por amor de nosotros. Y habla ahí Jesús Cristo, el nombre y el título. ¿Ok? Y principalmente 1 Corintios 15:21. Voy a leer. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está. Si entró la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hablando de Adán. Hablando de Jesús, Adán entró la muerte. Por eso. Por Adán entró la muerte, un hombre. Oración es de Jesús. Y ahí Jesús, por un hombre, entró la resurrección. Jesús también era hombre. Entonces, esto para mostrar su naturaleza humana, ¿ok? ¿Dudas en esta parte? No. ¿Sí? ¿Estamos yendo bien en esto? ¿Está para comprender hasta ahí? Sí, está bien. Voy a leer y volver. Quiero que, sí, y después pueden mirar el video para intentar entender mejor, porque a veces en el momento quedamos así sin entender. Pero es importante saber que Jesús era hombre. Claro que tiene otros versículos que van a comprobar su humanidad. ¿Eh? Hay otros versículos, pero ustedes pueden también buscar estos versículos en casa
Sería un ejercicio muy interesante. Buscar versículos que hablen de la humanidad de Jesús. Jesús era hombre. Pueden buscar estos textos, sería una buena tarea para ustedes. Más Jesús como hijo de Dios. Vamos a ver algunos textos que hablan de Jesús como hijo de Dios, que esto va a hablar de su naturaleza divina. Jesús como hijo de Dios. Déjame ver aquí. Solo un ratito para buscar aquí el texto. Tiene al menos 2 textos que yo puse y yo anoté en el otro. Ay, dejé en la computadora. ¿Por qué lo dejé en la computadora, Señor? Vamos así, vamos a leer uno versículo hoy, semana próxima yo traigo los otros versículos que hablan de Jesús como hijo de Dios. Pero vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14. Este es lo más... Acá, y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era el unigénito del Padre. Si él era el unigénito del Padre, él era hijo. ¿Ok? Y hay también un versículo que yo había dejado en la computadora que está en el Evangelio, en el de Juan también, cuando Jesús va a ser bautizado. No, Marcos también habla, capítulo 4 me parece, cuando Jesús va a ser bautizado y cuando sale del agua, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Y lo que es la palabra que le dice, este es mi hijo amado en quien me complazco, o sea, en quien tengo placer. Exacto. Entonces, otra vez se habla de Jesús como hijo de Dios. Vamos ahí. Ahora vamos para nuestro cuaderno, donde habla la preexistencia del Cristo encarnado. El significado de la preexistencia del Cristo reencarnado. O sea, quiere decir que Jesús existió antes de nacer como hombre. Se dijo preencarnado, quiere decir que antes de nacer como hombre, Jesús ya existió. Sí. ¿Y es verdad esto? ¿Ustedes creen esto? Sí. Y antes de nacer como hombre, él ya existía. Sí, Cari. No, que estaba leyendo el Mateo, está, Ah, sí. donde dice, Jesús después fue bautizado, subió Sí. luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17. Esto, muy bien, Cari, muy bien. Entonces, sobre el Cristo como Hijo de Dios y a la preencarnación, vamos a ver 3 partes. Primero, Cristo. Solo un ratito. Cristo preencarnado, su humillación y y lo último es encarnación después de la resurrección. Después de la resurrección. Así, ¿no? ¿Falta alguna cosa aquí? Encarnación después de la resurrección. ¿Está bien? ¿Está bien? Resurrección. Dos R. Claro, R. Al medio. Sí, al medio. Resurrección. Ahora su encarnación. Re. Y con 12. Resurrección, sí. Muy bien, aquí se aprende hasta español. Aquí se aprende hasta español, chicos. Resurrección. Imagínense que yo tengo que escribir en portugués, en español. Es una locura en la cabeza. Estas son las 3 partes que vamos a estudiar durante estas nuestras
clases de cristología. Vamos a ver, Cristo preencarnado. ¿Cristo existió antes de nacer? Claro que sí. Porque esto vamos a hablar de su naturaleza divina. Porque si él ya existía antes de nacer, habla de su eternidad. ¿Y solo quién es eterno? Dios. ¿Satanás no es eterno? No. ¿Seguro que no? ¿Sí o no? Sí, Sí, está. ¿Satanás es eterno? yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? No. No, Para Satanás mí no no. es eterno. No, Satanás porque- fue criado. Porque- ¿Quién es criado? No es eterno. No. Cuando uno es creado, Sí. quiere decir que hubo un día en que él pasó a existir. La Biblia dice que Dios es eterno porque nadie creó Dios. Pero la Biblia dice que los ángeles fueron criados por Dios. Y Satanás era un ángel. Eso. Era un ángel. Y dice, ¿Ah? En eso estamos, le digo yo. Exacto. No somos eternos, no, le digo, los ángeles tampoco. No somos eternos, nosotros recibiremos la vida eterna. Sí. Recibimos en Cristo, pero no somos eternos porque fuimos criados. sí, también está la parte de, no sé si Apocalipsis, que dice en la venida de Jesús, él va a vencer al diablo. Por eso él va a dejar de existir. Sí, Él no va a dejar de existir. No va a ser eterno. Él no es. pero- Vamos a ver el concepto de eternidad. Vamos a ver. Eternidad, lo que es eternidad. No sé. Mira, Dice que va a dejar- nosotros vamos a recibir la vida eterna. Sí. Recibir la vida eterna es que vamos a pasar a tener la eternidad. Ah, O sea, a partir de entonces con Cristo. Pero fomos criados, no somos eternos. Vamos a recibir la vida eterna. Porque un día tuvimos inicio. Dios, vamos lá, Dios es así. Dios, Dios es eterno. Porque en Dios no hay creación. es verdad. Dios no fue criado y Dios no va a tener un fin. ¿Ok? Mas los ángeles, que por ejemplo, los ángeles, Satanás está dentro de los ángeles. Aunque están viviendo y van a vivir en eternidad, porque Satanás será destruido en el sentido de que será vencido, pero no Satanás será destruido en el sentido de que no habrá destrucción en el sentido de que pasarán a no más existir. Serán destruidos en el sentido, van a sufrir eternamente. Así como los que no aceptaron a Jesús van a sufrir eternamente. No es que van a parar de Después de la existir. venida de Jesús, ¿qué va a pasar? Satanás será destruido en el sentido de será vencido. Va a ser vencido por Perderá toda su potencia en el sentido potencia en la tierra. de la tierra, pero no va a dejar de existir. No es que Dios va a decir Va a así. vivir el infierno. Sí, va a vivir Por eso eternamente la en hermana sufrimiento asoció de eternidad. de eternidad. Claro. Pero este es el concepto que estoy intentando explicar. Presten atención. Sí. Hay. Y hombres. Vamos lá. Hombres. Los hombres también tuvieron un principio, ¿cierto? Y aunque vamos a ser eternos después de este principio, no somos eternos porque tuvimos un principio. Mas Dios no tuvo principio y no terá fin. Entonces, lo único que es eterno, en el concepto de eternidad, es Dios, porque no fue criado. Porque Ya él fue el existía. creador. Él fue el creador, nunca fue creado. Entonces, Él es eterno. ¿Entiendes? Pero todo lo que viene después, ángeles, naturaleza humana, tiene un principio. Si tiene un principio, quiere decir que fue creado. Entonces no es eterno, recibe la vida eterna. Y interesante su pregunta en el sentido de Satanás será destruido. Mucha gente piensa que habrá una destrucción del sentido de para dejar de existir. En fin, cuando Dios va a vencer a Satanás, me dio calor, va a vencer a Satanás, todos pensamos que él va a ser destruido y paró. No existe más Satanás y todos los que pecaron, que fueron para el infierno, serán destruidos. No, hermanos. Ellos van a sufrir eternamente. Y nosotros vamos a vivir en alegría eternamente. Claro. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Sí, porque si no, sería una cosa, Dios iría a apagar a borrar de la existencia. Dios sería borrar de la existencia toda la humanidad que no le sirve. Y Satanás también. No, Satanás
que es un demonio, hoy más ya fue un ángel, él será destruido en el sentido, perderá todo su poder, todo su dominio, porque hoy él domina. La Biblia dice que el mundo está en el maligno. Él es el príncipe de esta tierra. Y eso viene a ser Jesús. No, Satanás. No, Hoy. viene a ser Jesús acá. Entonces Jesús viene y lo va a hacer de la tierra. destruir. Ajá. Mas esta destrucción no quiere decir que él va a parar de existir. Ajá. Él será destruido y será lanzado en el lago del fuego. Junto con los que Exacto, con los junto que con le los que le siguen. Y en eternidad ellos van a sufrir. Ajá, amén. Mas entendieron el concepto de eterno. Sí. ¿Entendieron, no? Sí. Entonces, nunca vamos a poder, nada en este mundo o hasta en el mundo espiritual es eterno, solo Dios. Ah, Porque solo Dios no tiene principio y no tiene final. entiendo. ¿Entendieron esto? Fue criado. Pero entendí cuando Fue criado. Karina pensó que Claro. Satanás, por Relación culpa de la con- potencia y Sí. todo eso, pensar, no, pero ellos fueron criados. Antes de criar los hombres, Dios crió los ángeles. Y Satanás era un ángel. Bien. Listo, les dejo que copien El esto. ángel preferido. Y así me fue, porque No sé si era el preferido, pero tenía una cierta jerarquía en el cielo. Y también tuvo una cierta capacidad de hablar al corazón y la mente de otros. Y vemos ahí que los ángeles tenían el derecho de opción y decidir, porque decidieron traicionar a Dios. Y con él fueron lanzados una tercera parte, dice la palabra, con él. Y se tornaron demonios. Los demonios hoy son los ángeles que fueron Desterrados. caídos. Desterrados se dice. desterrado va a ser Satanás cuando venga Jesús. Sí, así es. Amén. Entonces, ahí. Ay, Entonces, lo que vamos a ver Cristo preencarnado, su forma de aparecer en el Viejo Testamento. Jesús ya aparece en el Viejo Testamento en muchas ocasiones. Vamos a estudiar esto. Jesús existía en el Viejo Testamento desde el principio, hermanos. Desde el principio. Sí. Vamos a ver su humillación, la encarnación. ¿Por qué llamamos humillación? Porque dejó, muy bien, Claudia, porque dejó su trono, dejó su gloria, como dice, vamos a ver, Filipenses 2, 5 a 11, por favor. Alguien abra, Filipenses 2, El primero punto. no, el segundo, Para el segundo su punto. humillación. Humillación, bien. Filipenses 2, 5 a 11. Sí. Vamos a leer ese texto. 5 A 11. No hay 5. Filipenses. Filipenses 2, Ah, 2, Capítulo ah, 2. del versículo 5 5 a 11. Ahora entendí. Se me había ido. ¿No? Sí, por eso digo como. Está Ok. Tesalonicenses por ahí, Colosenses por ahí. Después. Sí, Filipenses 2, 5 a 11. Quiero ver quién es bueno de Biblia acá en esta Yo me casa. encontré Oh, mira, Dos. muy bien, hermana. 5 a 11. Dice así. Sí, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Sí. Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ok. Digo, No, a 11, sí, acá. 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Y Dios. toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.
Llamamos su humillación porque, como dijo Claudia, Él se despojó, dejó su gloria. Él se vació de su gloria y se hizo hombre. Es humillación porque encarnóse comúnmente como nosotros, tuvo que vivenciar el crecimiento físico como nosotros, y crecer duele, ¿no? Duele. Cuanto más alto el niño o la niña, más dolor sentimos. Porque ya notaron que cuando uno se está creciendo, no sé si ustedes pasaron por esto, mas la mayor parte pasa, los huesos van creciendo y se siente dolor en el físico. Los jovencitos que crecen demasiado, como mi hijo, por ejemplo, sienten mucho dolor en las articulaciones porque son los huesos que crecen. Entonces Jesús se humilló porque también tuvo que pasar por todo eso. Se humilló porque también su vida en este mundo tuvo el propósito de morir. Él obedeció. ¿Qué pasó? Entonces nos asustamos. Pero crecieron mucho. No sintieron dolor, No, en ese momento no, ahora sí. Pero ahora es grande, por eso no duele por crecimiento. Pero cuanto más alto sí duele. Sí. Cuanto más alto Bueno, duele. yo jugaba tanto, no paraba. Tal vez porque tenías mucha movilidad, pero Sí, esto solo pasa paraba. mucho cuando son mucho altos. Por ejemplo, es que David llevé al médico porque tenía la columna que Claro, sí, ya porque la- se creció demasiado. De golpe. Pero en la mayoría eso sucede más con los hombres que con las mujeres. Con las mujeres. Ellos tienen un pico de crecimiento mayor que lo nuestro y le causan mucho dolor. El problema del Exacto. hombre con la mujer, la diferencia es que el hombre crece así y la mujer tiene la menstruación. Sí. Puede ser. El- Alguna cosa ellos tenían que saber. eso. Alguna cosa. Exactamente, te duele todo hasta el apellido. Pero la verdad es que humillación, porque todo el proceso de encarnar es un proceso de humillación para quien era Dios. ¿Entienden? Y otra, su vivencia, su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz fue también una humillación, ¿no? La forma que fue humillada en la cruz. Entonces, el periodo de la encarnación también llamamos de humillación, que es el periodo de encarnación humana, este proceso del nacimiento hasta los 33 años. ¿Saben que Jesús murió con 33 años, no? Ay, por favor, por favor. Y también la encarnación de Jesús después de la muerte. Jesús era encarnado después de la muerte. Tenía un cuerpo. ¿Sí? Y sí, porque si le dijo a María que no la toque, Muy bien, claro. Era porque un todavía no cuerpo había subido. Glorificado. glorificado, que es un cuerpo que es para nosotros una demostración del cuerpo que vamos a tener cuando resucitamos. Un cuerpo glorificado. Y este cuerpo glorificado podía ser tocado. Tanto que María, él dijo, no me toques, no fui aún a mi padre, pero a Tomé se dice, Tomás. Tomás, No, ¿cómo era es Tomás, que decía la que él palabra? dijo, Tomás, sí. pon aquí la mano, Tomás, Tomás, Tomás. toca No y creía, ve si no ¿sí? soy Sí. el Cristo. Entonces, él podía ser tocado, aún siendo un cuerpo glorificado, un cuerpo que come, un cuerpo que siente hambre. Jesús sintió hambre después de tener cuerpo glorificado. Vamos a leer esto. Está en Lucas 24, 41 a 43. Aquí se usa mucho la Biblia, entonces anoten y lean bien en casa. Lucas 24, Para el 3, ¿no? para la encarnación después de la resurrección, para mostrarnos que él tenía un cuerpo. 24. 24, 41, 43. Es para mostrar que aún después de la muerte, él no dejó de tener un cuerpo. Y hoy está en el cielo con este cuerpo. Subió al cielo con el cuerpo Y es por eso que glorificado. nosotros vamos a tener el mismo cuerpo, pues vamos a disfrutar de todo. Sí, lo más porque él lindo. fue las primicias. Él fue las primicias, o sea, el cuerpo que Jesús resucitó, el cuerpo que vamos a tener nosotros como cuando resucitarnos, o aquellos que estarán vivos cuando vuelva. Mejores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo hablamos cuando hablamos sobre esto? Que hablamos, que alguien me preguntó, ¿y cómo seremos en el cielo? Si moríamos con 80 años, ¿vamos a resucitar con 80 años o cuando éramos más jóvenes?
A mí me importa la edad, pero bueno, que la verdad. Seguro no vamos a sentir dolor. Ah, eso. La gordura seguramente no va a estar porque la obesidad es una enfermedad. Entonces no va a haber gorditos en el cielo. Vamos a ser todos iguales. Vamos a ser todos demasiado lindos. ¿Por qué? Porque seremos como fuimos criados para ser. Tenemos un cuerpo que fuimos criados para tener, que nosotros destruimos por el pecado. Entonces, el cuerpo glorificado, que yo no sé decir a ustedes si será un cuerpo más nuevo, o más joven, o más viejo. Por eso, Mejor seguramente. Mejor seguramente. ¿Saben por qué no puedo decir? Sin dolor. Porque hay personas que dicen así, en el cielo no hay viejos. No hay personas viejas, mayores en el sentido de apariencia. Porque algunos usan, por ejemplo, el texto de que ellos no reconocían a Jesús cuando Él resucitó. ¿Se acuerdan? Que los que estaban en el camino de Maús solo reconocieron cuando Él partió el pan. Sí. Que María solo lo reconoció cuando Él llamó su nombre. Sí. Es como si el cuerpo de Jesús, la apariencia de Jesús, La otra. Mejor. era mejor, seguramente Por mejor, eso, pero ellos no lo reconocían. Entonces, no se sabe, no sé decir, esto no estoy creando una doctrina. No voy a decir a ustedes que era un cuerpo distinto de la apariencia, pero claro, ellos vieron a Jesús en la cruz. La última visión fue un Jesús totalmente dañado, su cuerpo totalmente dilacerado. Entonces, Jesús seguramente estaba con los ojos prácticamente rotos y tanto que le golpearon. Entonces, el cuerpo que ellos estaban viendo delante de ellos era como ver Moisés cuando bajó del monte, de la montaña, y estaba con su cara que brillaba, resplendor. Entonces, este cuerpo glorificado. Yo hablé cuando hablamos de eso en la primera clase, que hablé de una película, que existe hoy, que es una película que dicen que es una película de hechos reales. Que habló, yo no estoy diciendo que es verdad, pero esta película, déjame ver si tiene el nombre aquí, contaba la historia, no tengo aquí, contaba la historia de un chico, El cielo es real, el nombre de la película. Esta película, que dicen que es un fato, hechos reales, cuenta la historia de una pareja que el marido era pastor, y que su hijo pequeño tuvo un accidente y muere por algunos momentos. Y como el chico muere, es dado como muerto y después vuelve a vivir, cuando este chico ya está bien en casa, él empieza a decir que vio su tío, el tío de su padre, en el cielo. Y él dijo, no, sí, tú lo viste, sí. Y un día él mira y dice así, este hombre yo vi en el cielo. Y era la foto del tío cuando era joven y no cuando era mayor. No cuando murió. No cuando murió viejo. Él lo veía como nunca lo conoció, mas sabía que era su tío. Y lo vio joven. Y él dijo también a la madre que sabía que él había tenido una hija y que esa hija había nacido muerta. Y que conoció a su hermana en el cielo, que no había llegado a existir. Mas él no sabía, porque la madre nunca le había contado que había perdido una hija antes que él naciera. Y él dice que en el cielo habló con su hermana. Miren, El cielo sí existe, se llama. el cielo sí existe. Entonces, algunos usan porque dicen que son hechos reales y que pasó con una familia pastoral en Estados Unidos. Y cuando el padre vio el niño diciendo estas cosas, dio la idea que algunos tienen que cuando morimos, nuestro cuerpo que resucitará es como éramos jóvenes. No como morimos con 90 años, no vamos a comparecer en el cielo, no hay ancianos en ese sentido, personas mayores. Qué bueno, ¿no? Pero no tenemos seguridad de esto. La única seguridad que tenemos es que tenemos un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. ¿Quién abrió Lucas 24, 41, 43? Por favor. Pues lee. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo,
¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús tenía hambre. Llegó para sus discípulos y le pidió comida. ¿Ustedes tienen algo para comer? Jesús pidió comida. Entonces el cuerpo glorificado que Jesús tuvo después de su encarnación y su muerte en la cruz, después de su resurrección, era un cuerpo que podía ser tocado y un cuerpo que podía tener hambre. Pastora, yo me Sí. acordé de algo para preguntar, no tiene nada que ver con eso. Pero cuando la Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra, nosotros vamos a estar en el nuevo cielo o la nueva tierra. Sí, nuevo cielo y nueva tierra, el concepto de que Dios hará todo nuevo. Todo nuevo, una habitación nueva, donde Él habitará en eternidad con nosotros. El hecho de ser nuevo cielo y nueva tierra es una nueva creación. No es que Dios va a habitar en el cielo nuevo y nosotros en la tierra nueva. No, Dios habitará con nosotros. Entonces es una nueva creación. Este es el concepto de nuevos cielos y nueva tierra. No, nada más de lo que existe hoy que está bajo del pecado. Porque todo lo que Dios hizo no era bueno. La Biblia no habla así. Que cuando Jesús crió las cosas, dice, crió Dios la luz y dijo, es bueno. Y crió Dios los peces y el mar y dijo, es bueno. Entonces, todo lo creado. Esa teoría Sí. de que esa tierra, esa va a ser transformada. Esa. Sí, no es transformada en el sentido nuevo cielo y nueva tierra, es la construcción original. Lo que Dios tenía hecho desde el principio. Acá. O si es acá, yo ya no sé. Pero sé que es una nueva tierra y un nuevo cielo. No es más esta que está bajo el pecado. Pero imagínense, hay cosas hermosas en la tierra que vivimos. Hay, hermanos, hay cosas extraordinarias. Se descubre siempre lugares de naturaleza intocables, hermosos. Ustedes piensan mismo que Dios iba a descartar todo lo que creó de Por bello. eso pienso eso. Va a ser todo esto que vemos tan bello mucho mejor. Como debería ser desde el principio. Comeremos la pizza de María. Comeremos la pizza de María Rosa, imagínense. No, ya no. Todo procesado. Volvemos ahora. A mí me quedó la duda. Sí. ¿Por qué cuando Jesús resucita y lo ve María, ella Sí. no lo puede tocar? Y después cuando Jesús aparece a los discípulos y le dice a Tomás que toque. Él explica, porque apenas había resucitado cuando María estaba ahí. Sí. Y cuando él dijo, no me toques porque aún no fui a mi Padre. O sea, él aún no había hecho toda la obra que debía ser hecha en el momento de la resurrección. Entonces había un proceso y ella había acabado de resucitar. Entonces él dice, no fui aún a mi Padre. O sea, no terminé el proceso. Entonces tú no puedes tocarme, mas va y habla para ellos. Cuando Jesús aparece para ellos, ya había pasado un tiempo, unos días. Entonces Jesús ya había cumplido todo el proceso de la resurrección. Él dijo, yo no fui a mi Padre. Claro que todo esto para nosotros tiene que ser entendido por fe, porque Jesús es Dios. Pero allí estaba como hijo. Y él dijo, todavía me falta un proceso. Entonces no me toque, no tornes impuro este cuerpo que está glorificado porque aún no pasé por todo el proceso. Entonces prácticamente es tremendo, ¿no? Entonces, y él no dice solo no toques, no me detengas, o sea, no tengo ahora tiempo para parar con usted y resolver lo que tú quieres hacer. Sé que quieres adorarme, sé que quieres estar conmigo, pero no puedo parar ahora para estar contigo. Tengo algo para hacer aún. Entonces vaya y avisa a los otros. Cuando él aparece, sí, a él dijo, porque Tomás no había creído en los otros. Dice, no, y Tomás dijo, solo voy a creer si yo ponga las manos en sus llagas. Entonces Jesús fue muy, ahí, ¿cómo podría decir esa palabra en español? Fue muy directo. Estratégico, no. Estratégico, no, él prácticamente usó las palabras de Tomás. Fue como si dijera, fue tú Tomás que me dijiste que solo creerías si yo te mostrase y tú tocase, aquí toca Tomás.
Para nosotros diríamos que él fue sarcástico, ¿no? Porque él dijo, Lo desafió. lo desafió. Ustedes dijo que solo creería si yo hiciera esto, pues aquí está, hazlo. Sí, velo. ¿Ah? Nadie lo contó. No, lo habían contado a él, solo que él no creyó. Habían dicho, No, Tomás, Jesús resucitó. Sí, no, Jesús no necesitaba que le contase, porque ahora teniendo el cuerpo transformado, Jesús también tenía el atributo de omnisciencia. Porque ahora su cuerpo transformado le daba el atributo de omnisciencia. Él todo lo podía saber, todo lo podía ver, todo. Este atributo ya estaba. Jesús es maravilloso, Jesús es grandioso. Entonces, ¿entendemos hasta ahí? El cuerpo transformado de Jesús es para nosotros una forma de hacernos pensar en el cuerpo que vamos a tener. Un cuerpo transformado. Y un cuerpo transformado en el sentido que no se degenera, que no se destruye, que no enferma, que no muere. Entonces, en todo esto, por eso dice un cuerpo glorificado. Ahora, si va a parecer más joven, más viejo, dejen para saber en el cielo. Si ustedes quieren preguntar, pueden preguntar que él va a contestar. Llega Jesús, yo tuve que tomar tantas inyecciones para poder adelgazar, y aquí ¿cómo comparezco delante de ti? Está en la tierra, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Somos un templo del Espíritu Santo. Y hay que cuidar del cuerpo físico. ¿Entendemos hasta ahí? Sí. Entonces vamos a hablar de todas estas cosas, ¿ok? Yo estoy siguiendo la mía, lo que había puesto aquí. Sí, estábamos hablando de Filipenses 2:5, que fue de su periodo de humillación, que es justamente cuando Pablo va a hablar de que Jesús como hombre se vació, ¿no? Entonces dije que él fue humilde, él fue obediente y él fue altruista. ¿Por qué? Él fue humilde porque dejó su gloria y se hizo hombre. Él fue obediente porque fue a la cruz. La Biblia, el propio texto dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él fue altruista porque él no murió por él mismo, él murió por todos nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque vamos para por ahí hoy. Quedamos en Lucas. Quedamos en Lucas, 23. que fue el texto que hablé, en Lucas 24, 41 a 43, que habla sobre que Jesús tuvo hambre. Y si quieren el texto que habla que el cuerpo de Jesús podía ser tocado, también está en Lucas 24, Falta el 34, 36 a 40. Falta el versículo del primero. Del primero, el primero habla del Cristo preencarnado. Es que ahí vamos a hablar de Cristo en el Viejo Testamento. Lucas 24, 36 a 40. Vamos a leer ese texto, 24, 36 a 40, que es sobre el cuerpo que puede ser tocado. Voy a leer, perdón. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque es un espíritu, no tiene carne ni hueso, como me veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Entendieron? Un espíritu no puede ser palpado. Yo puedo. Toquen en mí. Él dijo esto. Toquen si ustedes no están creyendo. Entonces, es importante entendernos todo esto. Y aquí yo no doy versículos porque esta es una parte que vamos a detallar toda sobre cómo Jesús existe antes de nacer como hombre. Entonces esto va a ser todas las apariciones de Jesús en el Viejo Testamento. Va a quedar el primero. El primero. No son solo versículos, son versículos, momentos en que Jesús aparece en el Viejo Testamento. Si ustedes quieren una tarea, busquen esto. Para ustedes, Jesús apareció en el Viejo Testamento, busquen versículos que Jesús apareció en el Viejo Testamento. Reencarnado. Versículo. Antes de nacer.
Porque Jesús nace en el Nuevo Testamento. Ahí en la misma creación está. Pasamos. Entonces, no hable, No, ponga ahí. ponga acá, bueno. Quiero entonces, próxima semana vamos a iniciar y yo quiero que ustedes me traigan lo que en la cabeza de ustedes son versículos en que muestran que Jesús En el Antiguo Testamento. apareció en el Antiguo Testamento. ¿Ok? No importa si No me la acordé, idea. ¿eh? Eso lo tengo. Procuren y vean. Y si hay dudas, pueden poner en el grupo, vamos a contestar. Cualquier duda puede ser sacada. Miren, nada de vergüenza acá. Nada de vergüenza. Tener vergüenza de decir, porque yo, como Cari dijo, pensaba que Satanás era eterno. No, es solo Cari que pensaba. Muchos piensan. Que Satanás es omnipotente. Muchos piensan que él es omnipotente. Él no es Yo omnipotente. pregunto también. Que Satanás es omnisciente. Yo no quiero que se ríen de mis preguntas. No vamos a reír. La pregunta de ella. No vamos a reír. Pero, por ejemplo, todas esas cosas son importantes que pregunté. ¿Ok? Me dio mi... Entonces, paramos aquí. Bueno. En nuestra primera clase, fue lo que yo había preparado para ustedes para hoy. Cualquier pregunta, les pongan, anoten y pueden traer, no tengan vergüenza, porque no se aprende sin preguntar. Es como aprender idioma, hermanos. Sin cometer errores y pasar vergüenza, nadie aprende otro idioma. Amén. Entonces vamos a agradecer a Dios por la clase de hoy. Vamos a agradecer. ¿Quién va a orar? Hermana Claudia, vamos a orar. Señor, me presento delante de ti. Amén. Te damos gracias por esta clase, Señor. Gracias porque a través de la enseñanza de tu palabra, Señor, has puesto a nuestra pastora para que nos guíes, nos enseñes. Gracias, Jesús, porque queremos aprender de ti, queremos saber cómo llevar adelante tu obra. Gracias por darnos el entendimiento, la sabiduría, las ganas, fortalecernos en cada momento y despertar nuestra curiosidad hacia ti. En el nombre de Te damos gracias por tu espíritu presente, Señor. Gracias porque nos vamos conformes, satisfechos, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestra pastora y la sigas usando y guiando para que nos pueda seguir enseñando. En el nombre de Jesús. La bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, van en paz y no pequen más.